La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Según Hebreos 11, entonces, la fe en el Señor está basada en creer y estar convencidos de que lo que se nos está diciendo en tiempo presente es tal cual y real para un tiempo futuro, aunque todavía no lo veamos. Sin embargo, hay dos tipos de fe y a su vez, sin obras, estas estarían muertas y no serían útiles y válidas. En cuanto a la salvación, la palabra dice que la misma es por fe y no por obras. Entonces, ¿cómo es que la fe sin obras está muerta pero a la vez las obras no sirven para salvación como si lo es la fe? Nuevamente, porque son dos cosas distintas, veamos. Por ejemplo, un tipo de fe es la fe que actúa en el presente, pero no se refiere a salvación, sino a los milagros de Dios. Daré solo este ejemplo entre tantos por obviedad de tiempo, pero servirá para entender el punto. Mateo 17:20. Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Señor nos da a entender que hay cosas que no suceden porque nos es difícil tener la fe necesaria y solo bastaría, según Él, de que ésta fuera pequeña, aunque sea como un grano de mostaza, más cuesta lograrla. Esto es un claro ejemplo de la fe, que sin obras está muerta. Podemos decir tener fe pero al no obrar, y entender que lo que creemos será tal cual, la fe no obra, y por esto, la fe sin obras es muerta. En este caso, cuando habla de obras, no se refiere a caridades, servicios, etc., sino a la fe que debe obrar como tal, en cuanto a lo que no se ve en lo espiritual, esperando convencidos de que lo veremos en lo terrenal. Las buenas obras y demás son frutos del Espíritu, no son para salvación, son consecuencias de ser salvos. En cuanto a la fe que es para salvación, el ejemplo más claro está en la historia del malhechor crucificado con Cristo. Este malhechor muestra dos facetas durante la crucifixión, una de no creer y maldecir al Señor junto con el segundo malhechor, pero que luego su corazón, al analizar los hechos y escuchar al Salvador, cree en Él, y aún muriendo comprende que hay algo más, no está jugando, ahora cree y le pide al Señor que se acuerde de Él cuando venga en su reino. Aunque no lo ve y esté en agonía, ahora está convencido de que es real. Ya sabemos lo que obtuvo, la salvación. Su fe se puso en marcha, a diferencia del otro malhechor, no fue una fe muerta sin obras, sino una fe viva al obrar y mover a misericordia al Hijo de Dios. Él creyó en que este era el Salvador del hombre y activó su fe, sabiendo que a pesar de que él no cumplía en cuanto a ser un hombre piadoso y servidor de Dios, podía apelar y creer que todos hemos pecado, y él era uno más. Entonces, si los demás podían alcanzar salvación, él creyó que también podría hacerlo, no por él, sino por quien estaba a su lado, el Salvador, el Señor Jesucristo, y él comprendió quién era, creyó en él. Sé que es breve esta explicación, pero entendamos entonces por qué se nos dice que la salvación es por fe y no por obras. Para esto pondré un ejemplo, en cuanto a una traducción bíblica que se está enfocando en las obras y no la fe. Allí dice: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Sé que este pasaje, en esta versión, se enfoca más en decirnos de que Jesucristo no es Dios, pero no tomaré en cuenta eso, sino que quiero que notes la intención. Lo que te dicen es que tú debes estar constantemente adquiriendo conocimiento de Dios y de Jesucristo, haciendo referencia subliminalmente a que debes incansantemente, con tu esfuerzo, aprender, razonar y saber explicar lo que ellos enseñan en sus estudios. De esta forma, tú estarías adquiriendo conocimiento de Dios, lo que traducido es, según ellos, llegar a la salvación. Sin embargo, nada más lejos de la verdad, pues no dice el texto como ellos lo vierten, que debes llegar a adquirir el conocimiento de Dios, pues sus pensamientos están tan lejos de los nuestros como las nubes del cielo. Es imposible y nunca lo lograrías, nunca serías salvo entonces si de esto dependería tu salvación. Romanos 11 dice: ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él,
son todas las cosas. Porque para Él son todas las cosas, para el Señor, importante esto acorde a la deidad de Jesucristo a la que se refiere también el Evangelio de Juan y Colosenses, pero no tocaré el tema, haré de cuenta que no lo oí. Ahora, la palabra dice que conocer a Dios es la vida eterna, y esto es distinto a estar adquiriendo conocimiento de Él para lograrlo, pues es imposible. El malhechor, claramente, no tuvo el conocimiento total de Dios, o quizás sí, pero aún en su falta, no le alcanzó para salvarse. Según la palabra, fue por el creer. Lejos estoy de decir que un hijo de Dios no debe examinar las Escrituras, sería antibíblico. Lo que jamás debe creer es que por tanta letra alcanzará salvación. Dios no es matemáticas, Dios es relación. Tú no puedes amar a alguien por estudiarlo, sino por relacionarte con Él. Sé, y es claro que nuestra relación con el Señor va de la mano con leer su palabra, pues en ella hallamos salvación. Pero este hallazgo no está en la letra, sino en creer, y esto es fe, de lo que la letra dice en cuanto a Él. Que te conozcan a ti es la verdad y traducción más pura y exacta. Pues conocerle es relacionarse mediante su espíritu. Creer que ese espíritu es quien nos mostraría la verdad, como dijo Jesús. Es difícil, pues no le vemos, y para esto, para llenar nuestra falta de fe, tenemos que inventarnos imágenes visibles de cuerpos gobernantes y demás, porque nuestra fe es escasa. Claro, según algunas doctrinas religiosas. Otras harán imágenes representativas de. Siempre se tratará de llenar lo que no podemos llenar por falta de fe al no verlo, unos de una forma, otros de otra, pero más allá de la diferencia, se trata de una fe muerta, sin obras. La palabra dice: y a todos los que creyeron en su nombre, esto es Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También dice: el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Si esto llega a ti, date por afortunado o no, pues otros que no oyeron esta palabra serán medidos por la ley escrita en el corazón bajo balanza justa. Al contrario, tú lo estás oyendo y debes creer. No es porque lo diga yo soy absolutamente nadie. Pregunto, ¿crees que tu justificación, si crees, será por quien dio su vida por ti en la cruz del Calvario, anulando el acta del decreto que te condenaba y clavándola públicamente en el madero para justificarte? ¿Crees? ¿Alcanza tu fe para visualizarlo? Te presentarás ante Dios con tu historia religiosa, tratando de convencerle que eres justo, lo cual está muy bien, y que por eso debes ser salvo. No te equivoques. Dios requiere de tu fe, que creas en Él, que solo por Él eres salvo. ¿Te cuento un secreto? La palabra dice que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante del Creador. No es que Dios desprestigie tu esfuerzo, no, Él lo sabe todo, sino para notarte una vez más que no es por ti, sino por Él. Vuestras obras de justicia se refiere a justificación, lo cual muchos quieren mostrarle al Creador como obras buenas. Sin embargo, para llenar su justicia, todo esto será imposible. ¿Sabes qué? A fin de cuentas todos somos como el malhechor que estaba al lado del Señor. Dos facetas. Una, decirle que porque esto o aquello. Dos, callar y creer que lo que nos da no lo merecemos y que necesitamos que se acuerde de nosotros para salvarnos. Aunque corto este mensaje, espero lo entiendas. Dios te bendiga.